Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Classics de 13 Televisión. Si no recuerdo mal, pues recuerdo mal, porque no sé ya si es el 20 o el 21 este programa, pero por ahí debe andar la cosa, más o menos. Hoy vamos a ver una película que se llama El tigre de Snapur y forma parte de un díptico junto con La tumba india, dirigido en el año 1959 por Fritz Lang. Hoy vamos a ver El tigre de Snapur y la próxima semana, como tiene que ser, La tumba india. En España se estrenaron en una semana una y a la semana siguiente otra, pero en otros cines, en el cine Gallarre y en el cine Voz, que estaba en la calle Alcalá. Y luego en el Cine Paz a la otra semana. Y allí estábamos unos cuantos aficionados al cine, un poco desconcertados, porque era un Fritz Lang que no tenía nada que ver con el que nosotros pensábamos que estaba, ¿no? La historia es que Arthur Brauner, que era entonces el factotum que había en la CCC, que parece una cosa de James Bond, en la Central Cinematographic, bueno, etcétera, le llamó a Fritz Lang y le dijo: ¿por qué no te vienes aquí y cumples el sueño dorado de tu vida? Volver a hacer La tumba india, aquella película que ibas a hacer y que al final Joel May dijo: no, la ruedo yo. Y te quedaste así un poco, porque tú habías escrito el guión con la que luego sería tu mujer, Thea von Harwood. Entonces él se lo pensó. Tampoco estaba en buenas relaciones en Hollywood. Era una época donde todo el mundo echaba pestes de Fritz Lang, porque la verdad es que tenía un carácter tremendo, y con los técnicos, con actores, con todo el mundo. Total, que se vino a Alemania y de alguna manera lo que quisieron hacer con él y con otros que volvían era volver a recuperar la fuerza que tuvo el cine alemán antes de la guerra, ¿no? Lo cual es cierto, porque lo hablaba yo el otro día con mi querido Luis Herrero. Trajeron una luz distinta que no existía. El expresionismo trajo una luz a Hollywood. Todos ellos los que vinieron, bueno, Murnau, Fritz Lang, todos, Siodmak, algo distinto que fue como lo más maravilloso que pudo tener el cine negro nunca, ¿no? Esas luces contrastadas, esa parte de una cara que solo un ojo brilla, bueno, todo eso lo trajeron ellos. Y entonces, bueno, pues él dijo: me vuelvo otra vez. Y se dio cuenta con que el mundo había cambiado mucho. Pero él no, porque esta es una película, como diría yo, para cinéfilos que todavía conservan un alma de niño. Y entonces eso es un poco lo que Fritz Lang trató de recuperar, su infancia, esa película que él quiso hacer, una película de aventuras, una película donde se mezclan perfectamente lo pulp y lo pop, y el pop. Es una película camp de aventuras, un tebeo maravillosamente ilustrado. No le pidamos el realismo, sino pidámosle, no sé, algo de los que luego, por ejemplo, han salido Spielberg. Yo no entiendo Indiana Jones sin esta película, todas las películas de aventuras que vinieron luego, ¿no? Y entonces, bueno, es una fantasía que recuerda a las que hacía la Universal con María Montez y Montecarlo, pero sobre todo es como un serial, una de aquellas películas que él recordaba cuando era joven y que acababan en un momento determinado, como acaba esta película, ya lo verán luego. ¿Qué ocurrirá con nuestros héroes? ¿Podrán salir de este atolladero donde se encuentran de esto? Bueno, entonces la película está hecha en color. Han rodado en la India, porque le dijeron: vas a rodar en la India, aunque yo diría que un 60% son decorados, naturalmente, pero aún así estuvieron en Calcuta, en Benarés. Hay unos trajes fantásticos de pedrería increíble y brillante. Un mundo que nunca perdió de vista Fritz Lang, erótico, tremendo, ¿no? A través de Debra Payet, y ese mundo místico y que también recuerda un poco el mundo helénico de los héroes y los superiores y tal. Pero bueno, aquí está mi querido amigo Luis Herrero, con el que curiosamente en uno de los programas de radio que él dirige en Cabo West, no sé cómo surgió esto, y yo acabo diciendo: oye, vamos a acabar hablando de esta película. Así que te cedo el micrófono, nunca mejor dicho. Bueno, como tenemos confianza, te diré que me parece que es una tertulia un poco tramposa, porque a mí me gusta mucho más La tumba india que El tigre de Snapur. O sea, lo tengo que confesar humildemente. Pero, y entonces, claro, lo que nos pasa es que no podemos invadir lo que va a ser la película y el coloquio la semana que viene. Entonces uno tiene que ceñirse a esa jurisdicción. Me parece que no terminas de entender a Fritz Lang si no la ves completa. Porque si ves solo la primera parte, que es la que vamos a ver hoy, que es donde te presenta los personajes y donde plantea la acción,
pues el Frisland auténtico, el que luego va persiguiendo la culpa, el que hace una intromisión más en los sentimientos de los personajes, esa es la segunda parte. Incluso el baile de Debra Payet es infinitamente más erótico, digas tú lo que digas. Sí, pero el de la serpiente, sí, pues que no la vamos a ver hoy, es infinitamente más. A mí me gusta más el de esta, que es el ensayo. Ya, pero el ensayo está bien. El ensayo está bien. Ya dentro del templo, yo tengo que confesar que igual soy muy mayor, pero cuando te oigo a ti y a tantas personas diciendo que es una especie de gran tributo erótico, pues yo, chico, a mí no me pone nada el baile de Debra Payet en el templo. O sea, ¿qué quieres que te diga? No sé por qué. A lo mejor si lo hubiera, tal vez de pequeño sí me pareció tal, y era la única oportunidad que podías tener de ver a una mujer tan ligera de ropa haciendo unas contorsiones tan sinuosas, pero vista hoy, la verdad es que tampoco llama la atención. Lo cual no quiere decir, porque te veo venir, que me parezca una mala película en absoluto. Me parece una película entretenida, muy fácil de seguir, muy directa, muy luminosa, demasiado luminosa, si me permites, y luego en el coloquio ya podremos llegar a esa historia. No es una película expresionista, como era, tú lo has dicho muy bien en la presentación. O sea, Frisland tenía esa luz matizada, tenía esas sombras, tenía esa gama de grises. Aquí es luminosidad, aquí es colorido, aquí es viveza, y entonces, bueno, pues es efectivamente un Frisland que no responde a lo habitual. Y no me quiero enrollar más porque veo que Noemí me está diciendo nos estás dejando sin nada para la presentación, y sé que además lo bueno viene después. Pero vamos a ver. Noemí Guillermo, aquí está tu nombre, especialista en Frisland. Has escrito libros sobre Frisland. Es difícil que tomes partido, pero a ti, que tú dirías que está, si no toda, el 90% de la obra de Frisland en esta película. Mira, me alegro de que me hagas esa pregunta, porque es justo ahora lo que estaba comentando Luis, que no se entiende el cine de Frisland en la primera, sino en la segunda. Yo no estoy de acuerdo. En La tumba india, en el Tigre de Napur, hay como una especie de resumen de todo el cine de Frisland. Tenemos las cuevas de las arañas, tenemos los túneles de Metrópolis, tenemos la llegada de un extranjero como en Los Nibelungos, tenemos un triángulo amoroso como en La mujer en la luna, y tenemos un villano como en el Doctor Mabuse. Y luego, por otra parte, es que es como una especie, el protagonista es una especie de alter ego de Frisland. Es un arquitecto europeo que ha estudiado arquitectura en Berlín y París, como él, y al que un indio le quiere arrebatar a la mujer a la que ama, que es justo lo que le pasó a él, porque recordemos que Frisland se divorcia cuando pilla a Tiamon Harbaugh con Ajit Tendulkar en la cama, que era un periodista indio, matemático, al que le llevaba a ella 17 años. Entonces creo que es una película que los espectadores van a disfrutar muchísimo, y además en sesión doble, porque tienen la sesión de hoy y la sesión de la semana que viene. Sí, hay que decir que cuando se estrenó esta película fue un éxito tremendo en Alemania, pero se estrenó como la vamos a ver aquí, una película y otra película, El Díptico, pero le hicieron una serie de perrerías tremendas en Inglaterra, las montaron las dos juntas, cosa que él no quiso ni verlo, y se llamó Vieja la ciudad perdida. En otros lugares cambiaban, bueno, fue un desastre, pero hay que verla como la vemos hoy, como la vamos a ver. Carlos Marañón, director de la revista Cinemanía y cinéfilo graduado en muchas guerras. ¿A ti te sigue gustando Frisland, aun este Frisland, el último Frisland, por así decirlo? Me gusta, y lo que me gusta además es que me sorprende, ¿no? Si todo el mundo hiciera siempre lo mismo, no nos moveríamos. En este caso me parece que es una explosión pop de tal envergadura que llama mucho la atención, ¿no? Uno quiere seguir viendo porque no es normal. Yo diría incluso, es verdad que Frisland pasará a la historia pues como el hombre del noir, ¿no? El reinventor de un tono de negro, de color negro imposible, ¿no? Pero es que aquí el color está absolutamente sublimado, está desbordado. Incluso otras visiones de la India que hemos visto en el cine, bueno, Rice empezó a usar el color mucho más tarde, ¿no? Hasta entonces usaba el blanco y negro, pero yo que sé, Narciso negro, que también tiene un color espectacular, o por ejemplo el río, no tienen este tono de la India no tiene este color, y a mí me parece fascinante. Aparte que las referencias yo creo que van desde el Tintín que sale en el loto azul, que sale de la India con el Marajá de Rawa Purtala, yo lo veo ahí. De hecho es del año 55, con lo cual quizá alguien leyó ese álbum de Tintín para plasmar esto, hasta, yo qué sé, realmente veo incluso en
la Paget veo a la heroína de La Vuelta al Mundo en 80 días, incluso, ¿no? Ese viaje de Phileas Fogg, ese paso por la India. Los ecos que tiene esta película, la verdad que me parecen fascinantes y fastuosos, y el final a mí me apasiona. O sea, yo veo ahí Duelo al Sol y veo, vamos, las referencias me parecen sublimes, así que yo estoy a tope con El tigre de Snapur. Muy bien, aquí tengo yo, se lo enseño a mi amigo Luis, la tumba india, el cartelito de la tumba india, de cuando en los cines daban carteles, cuando entraban, me da el programa, decíamos, pues yo creo que esta es una historia extraordinaria y fíjate, curiosamente yo creo que es muy personal de él, porque su padre fue arquitecto, él quiso estudiar arquitectura, la fascinación por los arquitectos. Si te fijas bien y hablas con algunos, te dicen que está el principio de la Bauhaus en esas maquetas tan bonitas de futuros hospitales que piensa hacer y renovar en la India, el Maharaja, y luego está ese mundo presente del Taj Mahal, una historia de amor tremenda que aquí se inventa Thea von Harbour y que naturalmente va a conducir a la creación de una tumba, de un mausoleo tremendo. Yo recuerdo cuando vi en el cine de Narváez en programa doble El tigre de Snapur y la tumba india en blanco y negro, protagonizada por Lahana. Y recuerdo siempre que Gil Parrondo decía que era uno de los momentos más felices de su vida. Había, como aquí, naturalmente, los tigres tremendos y todo, estaba todo, pero aquello era en blanco y negro y aún así yo la veo como coloreada. Esto es una cosa que pasa pocas veces, un díptico de un cineasta que es uno de los grandes genios del cine, que al final de su vida vuelve a su país, a su idioma, vuelve a rodar en su idioma y de repente se convierte casi en un niño. Yo diría que es como la isla del tesoro de las películas, un poco. Así que con todos ustedes, la primera parte del díptico, El tigre de Snapur, 1959, Friedland. Intermission, como se decía antes. Vamos a esperar a la semana que viene para ver cómo acaban estos amantes en el desierto, que es un momento maravilloso y que es verdad, como decía antes Carlos Marañón, recuerda el final de Duelo al Sol, ¿no? La película es del año 59, la mayoría de vosotros, incluido tú, Luis, no habíais nacido, y entonces... Yo tenía 4 años. Cuando rueda Friedland, este año 59, fue tremendo en España, esta noticia trágica, la rotura de una presa arrasó la población zamorana de Ribadelago. Fallecieron 144 personas, fue tremendo, ¿no? También muere ese año Cecil B. DeMille, llamado por muchos The Millions, por la gente que metía en sus películas, pero una figura clave en la historia del cine, ¿no? Con Cleopatra, Los 10 Mandamientos, Unión Pacífico, que es un western extraordinario, La Policía Montada del Canadá, El Mayor Espectáculo del Mundo, que es una obra verdaderamente maestra. Esto es una noticia, bueno, curiosamente para los tres que tengáis muy presente, porque Noemí es del Barça, o era. El Barcelona, entrenado por Elenio Herrera, gana la Liga y la Copa de España de fútbol. Y el Real Madrid gana su 4ª Copa de Europa. Qué curioso, ¿eh? El Madrid ya que parecía que era todo ¿no? Bueno, Festival de Cannes premia Nazarín, de Luis Buñuel, sobre el libro de Benito Pérez Galdós. Federico Martín Bahamontes gana el Tour de Francia y la montaña al mismo tiempo. Y bueno, muere una de las más grandes y muy joven, 45 años, Billie Holiday, ¿no? Que fue solista en la orquesta de Count Basie, bueno, y una verdadera leyenda de la música. Es el año de Ben-Hur, que acapara prácticamente todos los Oscars, menos el femenino, que es para Simone Signoret por Room of the Thought, que se llamó aquí, creo que Fango en la Cumbre. Y bueno, y también la actriz secundaria, que fue ni más ni menos que para Shelley Winters, por la versión estupenda de aquella película que era El diario de Ana Frank, que era una película muy llena de emoción casi en cada una de las secuencias. Y la película que gana el Oscar a la mejor película extranjera es pues un éxito tremendo de Marcel Camus, que también ha ganado el Festival de Cannes y que fue Orfeo Negro, que tiene, en mi opinión, una de las bandas sonoras más bonitas de Jobim, Carlos Jobim, que es preciosa, La mañana es azul, bueno, una de las
bandas sonoras más bonitas del cine. Y para terminar, un asturiano, Severo Ochoa, recibe en Estocolmo el Premio Nobel de Medicina. Y ya sin más pasamos a charlar de esta aventura, nunca mejor dicho, porque es una aventura del cine, de aventuras, y una de las mejores, ¿no? Estabas hablando tú de Noemí, de lo que recuerda a Metrópoli, los pasadizos secretos, la gente metida en mazmorras, todo eso, pero y los desfiles, los caballos con lanceros, esos desfiles son maravillosos, no sé, ese mundo que explota el color y la cosa, como te diría yo, ingenua, ¿no? El colorido de la ingenuidad, que es fantástica en esta película. Y aún le quedaba a Fritz hacer una última obra maestra, que fueron los 5.000, los mil ojos del Dr. Magoo. Ojos del doctor, que es otra obra maestra, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en el apogeo del color y con una obra realmente extraordinaria en Metrópolis. Por cierto, que me ha llamado la atención, tú que eres médico, ¿sigue habiendo lepra? Sigue habiendo lepra. Hay gente, bueno, la mayoría de la gente cree que está erradicada. Erradicada sería que ya no habría ningún caso en el mundo. Está eliminada en los países desarrollados, que quiere decir que hay menos de un caso por 10.000 habitantes, pero en España, por ejemplo, sigue habiendo, cada año aparecen de 10 a 15 casos. En cambio, en el 80% de casos de lepra que hay en el mundo están concentrados en India, en Brasil y en Indonesia. Qué una buena enfermedad que en 6 meses, un año, con tratamiento se cura. El problema es que muchas veces los síntomas aparecen años después de la infección y es cuando es más difícil de tratar. No, porque es curioso, ¿no? Que el mismo año Ben-Hur tiene una escena que a mí me marcó de pequeño, viendo la escena de la madre y la hermana en la leprosería. Es el mismo año, el año 59, ¿no? 2 escenas de leproserías o de esas de escenas lepra. A mí me marcan mucho. Esas escenas son de película de zombies. Es el amanecer de los muertos. Totalmente. Es verdad. De todas maneras, en esa misma escena, primero es muy cortita, porque, vuelvo a repetir, el desenlace se produce en la segunda parte, y es demasiado luminosa, lo mismo con las cavernas, es verdad. Es decir, ¿no os parece que toda esa parte de la película que transcurre, que hay momentos muy bonitos y muy bien narrados, cuando se van cerrando las puertas y todo esto, pero son unas cuevas demasiado iluminadas? Es decir, ¿por qué? O sea, si Fritz Lang hubiera matizado mucho más la luz y hubiera hecho una cosa mucho más, más gris, digámoslo así, ¿no? Y sin embargo, parece que estuvieran súper iluminadas. O sea, no lo digo porque me moleste, lo digo porque quiero hacerme fuerte en la tesis del principio. Me parece que él llega con el encargo de hacer una película comercial, él coge un viejo proyecto de juventud que había escrito la mujer de la que estaba enamorado en aquel preciso momento, y lo que yo creo que hace es tratar de hacer un homenaje a sí mismo, a Thea, a lo que supuso esa historia ilustrada que se había publicado por fascículos, y lo hace tal cual, es decir, lo hace de una manera directa, de una manera... no tienes que sobreentender nada. Los buenos son buenos desde el principio, los ves y dices son buenos. Los malos son malos y dices esto es malo, y no tienes que imaginar nada. Tampoco tienes que prestarle mucha atención al porqué de las cosas, es decir, Debra Payet es guapa y eso basta para que esté enamorada. El Marajá, que la vio en un desfile no se sabe dónde. Y desde luego el arquitecto, porque la ha visto y ha quedado prendada en el momento de verla. Y dices, ¿por qué? Porque es un bellezón. Y ya está, entonces tú te lo crees y dices, y la otra queda prendada porque ahuyenta a un tigre. Tampoco es que sea una lucha encarnizada con el tigre, lo coge ahí una rama un poco encendida y el tigre, después de dar 3 gruñidos, se larga, y entonces ella queda completamente rendida a los pies de tal, has salvado mi vida, te debo tal. Son planteamientos desde ese punto de vista infantiles en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Sí, pero si tú no tienes una mirada infantil, claro, pero claro, ese es el tema, por ejemplo. Prosaico, Luis. Sí, claro. Sí, yo creo que sí, que hay que entrar un poco en el cómic, ¿no? No, pero es que no lo digo negativamente. Pero la segunda parte, en ese sentido, no cambia. No, pero bueno, es que no puedo hablar de la segunda parte, no puedo. Claro, esa es mi trampa. Yo estoy de acuerdo con Luis en eso, porque si habéis visto la versión de 1921, la que es muda en blanco y negro, ese guión lo escribieron Fritz Lang y Thea von Harbou. Y hay mucho más de Lang en esa película que en la de 1960. Y yo creo que si hubiera Lang dirigido esa película, que al final no dirigió él, hubiera sido de la magnitud de Los Nibelungos. Y estoy convencida de que hubiera sido mucho mejor película que la de 1960. A mí me gusta más la versión de 1921.
gustándome mucho esta. No, Pero la de 1921 es todavía mejor. A mí me parece que esto es como, te diría yo, no solo para la gente que le guste mucho el cine, no solo para cinéfilos enamorados del cine, sino para un tipo de cinéfilos, como te decía yo, como el que le gusta Atari. Es decir, no busques un argumento. Sí, claro. Hay una escena en la que el prota, que para mí no es protagonista, digamos el arquitecto, va por los pasillos, va buscándola a ella y sale un momento fuera y hay unos murales y él va de chaqué, porque ha sido la fiesta antes. Eso para mí es una escena de James Bond, de una película de James Bond, antecedente de una película de James Bond. Bueno, y cuando ella está bailando y baila en la mano de la diosa, que es fantástico ese momento, que ella está bailando, pero en la mano de la diosa. Yo creo que si o sea, si tú intentas verla como un chico de 11 años, la secuencia del fakir es imbatible, no hay nadie que pueda hacer una secuencia como esa. Ya sabemos que está trucada, pero cuando llega y la cuerda se pone recta y baja aquel tipo y mete los sables, te quedas asombrado. Esa es una secuencia que dices, qué bonito. Y cuando dice, no, que se va a meter la criada de ella, no, que no se meta, que va a pasar algo horrible. Y efectivamente acaba con la sangre. Joder, ¿qué más se puede pedir? Es una maravilla en aquel lugar estupendo, en el trono, cómo van vestidos, no sé, creo que es... Hombre, no juega la verosimilitud, eso claro. es evidente, ¿no? Pero también nos están transmitiendo, supongo que en el año 59, pues nos transmite una imagen de una India que era actual a la época, pero que a ojos de hoy nos parece todavía más atrasada, digamos, ¿no? No se ven apenas coches y ya era el año 50 y tantos, ¿no? Sí, pero... Es una realidad un poco, digamos, que podría ser lo que he dicho yo, ¿no? Podría ser Verne, ¿no? O sea, una aventura de Phileas Fogg pasando por la India, ¿no? Pero realmente yo sí que creo que hay que verla con unos ojos, por supuesto, con más ilusionados quizá, ¿no? Dejándose llevar por la ilusión de lo que ves. Si tú no te tragas cuando le dice mis pensamientos son tuyos, joder, pues entonces ya, claro, es otra historia, pero tú tienes que creer eso. También la gente se traga cuando dice, no sé si son cañonazos o latidos de mi corazón, y no se ríe nadie en Casablanca cuando se oye eso también. Entonces aquí, esto es como un tebeo ilustrado de estos que empiezas a mirar y o te quedas sugestionado por la película o no, pero yo creo que es una verdadera maravilla, una sucesión de escenas, unas detrás de otras, que son estupendas, donde lo de menos que dices, ¿cómo es la interpretación? Bueno, pues más, no sé, no importa tanto. Y luego, la fijeza con que está filmada, hay muy pocos movimientos de cámara, muy pocos, de vez en cuando hay una grúa, un pequeño traveling, pero es como una película horizontal, yo no estaba en la India, pero cuando ves las maquetas, cuando ves los palacios, el Palacio del Lago, es como una película horizontal, como no sé, como muy pensada en eso, que a él le gustaba, el principio de la Bauhaus, ¿no? Donde estaban todos aquellos arquitectos que a él le fascinaban, Sullivan, y luego los ayudantes de Sullivan, Frank Lloyd Wright, pues todo ese mundo él lo filma de una manera estupenda. A veces crees que son los templos de Angkor, que es muy bonito, ¿no? Y luego los decorados, que se notan mucho, claro, pues evidentemente esos te llevan a Metrópolis. Como dices tú, son zombies los que van subiendo por las escaleras y van, hay un muerto, el guardián de ese mundo es un muerto que lleva mucho tiempo, claro, no le vas a pedir a eso un realismo a mí lo que crítico. Me parece es que es Las mil y una noche pasada por el tamiz de Fritz Lang, con ese toque oscuro que tiene, porque ahí tiene algunas escenas bastante oscuras, cuando muere el niño al principio, que es la típica escena de Lang de violencia, que no se ve la violencia, que no se ve cómo matan al niño. Es la escena de M cuando muere la niña, es la escena de Rancho Notorious cuando violan a la chica y la matan, es la escena de Los sobornados cuando le tiran el café a Gloria Graham y le queman la cara. Y tú no andabas muy desencaminado cuando has dicho lo de James Bond, porque Mónica Bellucci, la chica que hace de Varani, la ayudante, era una chica Bond. Claro, con la moto iba. Sí. Más guapa que Debra Payet desde mi punto de vista. O sea, quiere decir que hay veces que... No, Mónica no, Luciana Bellucci. Luciana, eso, he dicho claro, Mónica. es que la he conocido yo, a Luciana Bellucci. ¿Ah, sí? Yo la he conocido, pero fue una chica Bond y trabajó en muchas películas, además ella era muy, muy buena actriz, pero esto es otra cosa, esto es el regalo que de repente decide uno de los grandes maestros, pues decir, bueno... Voy a contar una historia de amor, de fe. Él dijo que cuando llegó al mundo se peleaba con los guionistas porque le decía, a mí me gustaría que el Marjá dijera, si me das tu palabra de honor,
te dejaré que vayas por todas las habitaciones del palacio. Y le decía, ¿qué quieres? ¿Que se ría la gente en el cine? ¿Qué es eso de la palabra honor? No vale la palabra honor. Estaba en otro mundo, ¿no? Como estamos ahora. Tú dices, no, ya no se dice, tú no, verdad, se dice pues verdad, no hay mentira, es por verdad. Pues, sí. Pues él se encontró con un mundo desfasado para lo que él pensaba que era ese mundo suyo, ¿no? Y entonces hace un mundo lleno de ingenuidad, pero magistral, yo creo que no se puede. Con esos los zapatos que acaban en punta, como en los cuentos. Claro, todo. Pues Y luego cuando ella le dice, haciendo... mi pasado es oscuro y turbio, como la noche del dios durmiente de la luna. ¿Y de quién habla así en la India? No habla nadie, pero es magnífico. Pero haced un ejercicio de sinceridad. Imaginaos que os vendan los ojos y vais a catar vinos de distintas cosechas y distintos orígenes. Os ponen esta película sin que os digan que es Friesland. ¿Cuál de vosotros tres diría que es Friesland? No se parece objetivamente. Esta primera parte, insisto, la segunda se parece más, porque en la segunda aparece una de las obsesiones de Friesland, que es la culpa. Aquí no hay culpa de ninguna clase. Es más, vosotros dais, por supuesto, algo... Yo reconozco humildemente que soy el más torpe de los cuatro, pero yo veo el final del Tigre de Snapur y no deduzco que hay un continuará. O sea, yo digo, esto es una tragedia, han acabado fatal, se les ha muerto el caballo, están rendidos de cansancio, no tienen agua. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Cascan, buscan la mano para morir agarraditos. Bueno, ¿no, Luis? Bueno, no te digo como algo positivo. Claro, no te digo que no. Lo que te quiero decir es que ni siquiera el final, o sea, ni la manera de filmar, ni esa búsqueda de la luminosidad, de la vistosidad, sí, que es precioso. Hay, por ejemplo, un detalle que a mí me sorprendió mucho, cuando están huyendo por la selva, y antes de, todavía no se les ha muerto el caballo, y están tratando de eludir el rastro para que los perseguidores no les encuentren, y en un momento determinado dice, está a punto de amanecer. Digo, pero coño, ¿cómo que a punto de amanecer? Si es de día, absolutamente. O sea, si es que no es de noche. O sea, ¿pero por qué me quieres hacer creer que es de...? Eso son muchas películas que a saber cómo era la copia original. Esto es un filtro que se llama Día por Noche, la noche americana, y que a lo mejor en la Casi copia todos que los vemos... westerns, las noches suelen ser muy luminosas. Por ejemplo, pero eso no ocurre en ninguna película previa de Friesland. Es curioso... ¿Tú te acuerdas del arranque de Indiana Jones? Si le vas a pedir realismo cuando llega y coge aquello... Yo iba a hablar yo no le pido realismo. Yo lo que os estoy es conminando a que hagáis un ejercicio de sinceridad. A vosotros os ponen esta película y no sabéis qué es Friesland y decís que es Friesland. Hombre, vamos a ver. Yo eso lo veo como un mérito, ¿no? Bueno, pero contéstame. No, ¿Es o no es? Yo creo que sí, creo que lo haría, pero a ti te ponen Indiana Jones y te ponen la lista de Schindler y es del mismo. No. Pero me ponen Indiana Jones y te digo que es Spielberg. Sí. Y te digo, y no puede ser Spielberg el de... No, por supuesto. La línea de Schindler. No, por supuesto que sí. Pues no es el mismo director. Si lo comentamos el otro día. Si es verdad, si además Friesland es de los pocos directores que yo creo que ha trabajado todos los géneros. Es decir, que es que tiene westerns, tiene cine negro, tiene cine de aventuras. No sé quién, me parece que eras tú, o no me acuerdo quién, decía que no tenía comedia. Hasta cierto punto, porque el final de Mientras Nueva York duerme es una comedia romántica. Bueno, depende. El final es una comedia romántica. Es la historia de un serial killer, pero bueno. Bueno, ya bien, pero el final de la película, cómo le acaba con ese sentido del humor, etcétera. Y además es curioso porque Mientras Nueva York duerme fue, si no recuerdo mal, Noemí tiene mejor memoria que yo, la penúltima película que hace en Hollywood antes de volver a Alemania. No, la penúltima. No, hace Más allá de la duda. Más allá de la duda. 56. Pues la penúltima es Mientras Nueva York duerme. Y ahí hay un rompimiento en lo que es Friesland, porque Friesland, siempre que alguien, y eso se ve muy bien en La tumba india, pero no en El tigre de Snapur, cuando alguien transgrede las normas morales, entre comillas, ha protagonizado un pecado, luego viene la culpa y viene el castigo. Aquí, entonces, en El tigre de Snapur no hay castigo y tampoco lo hay en Mientras Nueva York duerme. Ahí presenta una serie de personajes, cómo han estado luchando por conseguir el cargo y han estado comportándose incluso peor que el serial killer al que están persiguiendo, pero nadie sale penalizado por eso, todo el mundo tiene su recompensa, cosa que es muy sorprendente en ese mundo cinematográfico de Friesland. Y en el Tigre de Snapur, vuelvo a repetir, sin ver La tumba india te pasa lo mismo, es decir, estos tíos pobres se mueren en el desierto, no han conseguido que su amor triunfe, y los malos ya no tienen... Bueno, ahí queda inconclusa, eso sí que lo reconozco, la idea de la rebelión latente que hay contra el Marajá.
protagonizada por su propio hermano. Pero tampoco te asomas mucho a eso si no ves la continuación en La tumba india. Quiero decir con esto que me reafirmo en lo que te decía, es tramposo partir la película en dos coloquios porque es que te quedas como a mitad de partido, ¿no? O sea, Bueno, pero si tú pones El Padrino y luego El Padrino 2... No es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? En El Padrino 1 tienes todos los elementos del Padrino, y en el 2 más, y en el 3 más de lo También, mismo. ¿no? Pero, claro, pero aquí no. Pero, aquí no. pero El Padrino 2 estará de acuerdo conmigo que son dos películas a la vez. Sí, es Vito Corleone en 1900 cuando llega a eso, claro. Y luego en paralelo el crimen que se está cometiendo, que han querido cargarse a uno de los hijos de Vito Corleone, y va uniéndose todos los crímenes uno con otro. Yo lo que te trato de decir es que esta es una primera mitad de un díptico. Entonces, si ahora te dicen a ti, hemos terminado la primera mitad de West Side Story, ¿vale? Y dice, ahí no ha muerto nadie todavía, claro. Dice, Tony no le va a pegar el chino, el otro le pega un tiro. ¿Cómo le dice? La historia no se sabe todavía. ¿Y aquí cómo acaba? Pues acaba con los dos amantes abrazados, extienden la mano. Es una imagen fantástica, sí, de las mil y una noches. Están pagando algo, y creo que es uno de los temas del díptico, de las dos partes, uno de los temas que viene a ser un poco políticamente incorrecto hoy. Es un poco el choque Oriente-Occidente, ¿no? Bueno, claro, es eso. Obviamente hay uno en el que nos lo ponen un poquito más favorable a imagen de los occidentales, ¿no? Y yo creo que ellos están pagando ser occidentales, ¿no? Se descubre que ella es de padre europeo, ¿no? Y yo creo que anda, que no mete la canción irlandesa ni nada, pues, a clave, cuando se ponen a cantar. Que la cantan en alemán, claro. Porque si los espectadores han visto la película en versión original, se habrán dado cuenta de una cosa que llama mucho la atención, que es que los indios hablan en alemán. Y la versión doblada también es curioso que el nombre de él, que es Berger, ¿no? Que es un nombre muy alemán, yo creo que dicen Berger, como si fuera Berger, francés, afrancesado, ¿no? No sé si es un tema del doblaje, pero yendo un poco a eso, yo sí que creo que ellos pagan un poco eso. Yo sí que veo que ese choque de culturas, ¿no? ¿Cuántas películas nos habríamos perdido sin el choque de civilizaciones? Al revés de lo de la alianza de las civilizaciones, que es algo a lo que probablemente hay que aspirar, sin ese choque de culturas, ¿no? Oriente y Occidente. Y ahí me Eso es lo que decía Kipling, Oriente y Occidente nunca se entenderán, porque son distintas maneras de pensar, de amar, de odiar y de todo, ¿no? Creo que está ahí, y creo que en ese sentido los dos personajes más interesantes obviamente son ella, por supuesto, por ese choque íntimo, y por supuesto el Rajá, ¿no? Que luego veremos en la segunda mitad cómo evoluciona su personaje, ¿no? Pero es el que le presenta como él quiere hacer hospitales, pero de alguna manera él es demasiado oriental como para entender que estemos tan preocupados por el tiempo. Eso también me parece muy interesante, ¿no? Ahora, ese choque entre el tiempo es muy importante, el tiempo es oro, y allí no, el tiempo se dilata, ¿no? Ahora que hablabas de lo políticamente incorrecto, lo que es extraño es que no hayan prohibido esta película, porque es un claro ejemplo de blackface. ¿Te habéis fijado? Van todos pintados de marrón. Sí, bueno, pero son todos alemanes. Pero eso fue una decisión de Friesland. O sea, ¿por qué quieres poner...? Es verdad que se nota mucho que van con el corcho quemado para darle ese tono que canta un montón. Pero a mí no me parece mal. Eso no me parece mal. Sí, yo estoy de acuerdo en que tienes que asumir que la película te la plantea como un cómic y la asumes como un cómic. Lo que en literatura sería un pulp, y me parece bien. Y es estupendo, y vas a ver eso. Yo lo único que quiero decir es que te sorprende cuando estás en la carrera final de Friesland. Yo creo que él vuelve a su infancia, vuelve a sus proyectos iniciales y hace un planteamiento pues con los ojos que él creía tener o que recordaba cuando tenía esa edad. Pero es verdad que la parte más interesante, ya quitando las cuestiones formales, a él le da mucha importancia a la forma, mucho más que al fondo. Si te fijas, no hay grandes diálogos. No es una y no son habituales los diálogos, no. Son literarios, ¿no? Yo no he leído, tú has leído La tumba india. Sí. Y La tumba india, que es la novela de Tea... Una novela maravillosa. Pero incluye El tigre de Snapur, claro. Claro, no. El problema de la novela es muy cortita, es nada. El caso es que Tea la escribió en 1917. Se publicó en 1918 y el director Joe May, que estaba muy interesado en hacerla porque le había gustado mucho, compró los derechos. Con la idea de poner a su mujer, Mia May, como actriz protagonista, que es lo que hacía siempre David O. Selznick con Jennifer Jones, hacer películas para poner a su mujer, pues este hacía lo mismo. Entonces compró los derechos. ¿Cuál era el problema? Que Joe May tenía pensado hacer una película grandiosa, con grandes decorados, dividida en dos partes, para sacar muchos beneficios y para amortizarla también. La novela no daba ni para la primera parte de la película. Entonces lo que hizo fue
contratar a Fritz Lang, que ya había trabajado con él porque había sido asistente suyo en otras películas, para que escribiera el guión con Thea Harwood de La tumba india de la versión de 1921. Y se hizo la película, pero no la dirigió Fritz Lang. May le dijo a Fritz Lang, tú la vas a dirigir, pero al final no pudo ser por varios motivos. Y entonces esa espina es la que tenía clavada Fritz Lang, y por eso 40 años después, cuando Brauner le dijo, tengo una oferta que no podrás rechazar, quiero que dirija el remake de la India, o sea, la novela es La tumba india, y las películas, la de 1921 ya se divide en El tigre de Snapur y La tumba india. Y también la otra, la del 37. Y la del 38. O 38, que yo la vi, La tumba india, es El tigre de Snapur y La tumba india. Ha habido muchas veces que eso se ha intentado en el cine. Por ejemplo, Cleopatra era una película que se iba a hacer de 2 veces. La primera mitad, que era Julio César, y la segunda, que era Marco Antonio. Pero llegó Selny y dijo, no, esto va a ser una catástrofe, y la pegaron, la película de Mankiewicz, y es la que vemos nosotros. Incluso ahora hay una versión de 4 horas y 10 o por ahí. Pero la idea era esa. Terminaba con el asesinato de Julio César, y lo mataban, ella huye, bueno, pues final, y ya está. Y luego viene otra película, que es Cleopatra también, pero distinta. Y esto es un poco lo que quiso hacer antes o Fritz Lang, porque siempre se había hablado, y es curioso que hay un antecedente también del año, yo creía que era 37, 38, que es El tigre de Snapur y La tumba india, sí, con la máxima estrella del cine, que era la Hannah. Hay diferencias, porque en la novela, por ejemplo, la protagonista, o sea, el protagonista es el arquitecto, que está casado con una mujer que se llama Irene, y entonces el Marajá va a buscarlo a Alemania para que vaya a la India para construir la tumba. Y al final resulta que todo ha sido una pesadilla que ha tenido el arquitecto. En la segunda, o sea, en la primera versión cinematográfica de 1921, el arquitecto no está casado, sino tiene una novia, y llega a ver, o sea, el príncipe de Snapur llega a tener una especie de flirt con la mujer del arquitecto. La princesa aparece por ahí, pero como que no tiene mucho papel protagonista. Y es en la película de Fritz Lang, la de 1960, cuando la chica, la Sita, es cuando adquiere un papel importante. Oh, se hace la protagonista. Claro, pero eso no pasaba en la novela. Pero vamos a ver, yo lo que creo es que hay que intentar verlo. Nosotros no lo hemos alcanzado a ver, pero una cosa que había entonces eran películas de episodios, seriales, que acababan con el héroe colgado del ¿qué pasará? Y la gente se quedaba hasta que la semana siguiente. Sí. Y esto es un poco esto, sí, es hacer películas de episodios, seriales. Si os habéis dado cuenta, que además Luis lo mencionó antes, que decía que se podía ver la película, es que al final de la primera parte, o sea, al final del tigre de Snapur, nos hacen spoiler, nos dicen, la milagrosa salvación de los amantes en la tumba india. Claro, claro. Más emocionante, más impresionante, más grandiosa. ¿Cómo se van a salvar? Sí, bueno, ya sabes que se van a salvar. ¿Y qué va a ocurrir allí? Pero bueno, todas esas cosas son estupendas. Yo creo que ahora, cuando te había preguntado que estaba la presencia de él, por ejemplo, Metrópolis tiene una presencia muy grande en esta película. Los pasadizos, esas cosas tremendas, lo de los leprosos, las escalinatas, todo eso es muy de Metrópolis, cuando está la revolución que se va a armar. Y luego, joder, La mujer en la luna. El triángulo es muy parecido al de La mujer en la luna, que al final, ¿quién se va a quedar en la luna? ¿Cómo lo van a solucionar? Pues aquí es lo mismo, porque tampoco es tan mala persona, piensas de chaval el Marajá, la quiere a ella, pero vamos a ver, ¿y qué es lo que va a pasar? No adelantemos acontecimientos. No, pero si ya te lo dicen, se van a salvar. Sí, pero bueno, ¿qué va a pasar con la película? Ellos se van a salvar de esta aventura, pero ¿qué va a ocurrir? ¿Va a haber un terremoto? ¿Va a haber una inundación de estas tan habituales en la India? Eso no está, ¿no? Es muy interesante eso que cuentas, porque esas panorámicas que introduce de repente, ¿no? Son como muy serenas, muy tranquilas, demasiado a veces, ¿no? Sí. Porque por debajo y subterráneamente, los túneles, todo eso es muy importante, ¿no? Esa visión. La vida de arriba y la vida de abajo. El infierno, también, luego cuando ves toda la película entera, obviamente entiendes más cosas, en eso está claro, Luis, pero sí que es verdad que también es una oposición entre palacio y lo que hay fuera de palacio, ¿no? Es que esa es la dualidad, pero esa es la dualidad interesante. Antes hablabais del contraste entre Oriente y Occidente, y es verdad que existe, pero también lo hay entre el arriba y abajo, es decir, la vida opulenta de la gente que vive en el palacio y, sin embargo, la miseria que hay debajo con todos los leprosos siendo apartados de la vida, ¿no? Y es más, se ve muy claramente también ese combate, esa dualidad entre lo que es la tradición y es la modernidad. Es curioso porque todos los personajes, lo decía al principio, es un planteamiento muy maniqueo, buenos y malos, salvo 2, que son el Rajá,
precisamente porque ha estudiado en Occidente y entonces él trata de alguna forma occidentalizar Oriente y ese es el gran pecado que cometerá al final, pero no podemos adelantar acontecimientos una vez más. Todos son así. Gandhi, ¿dónde estudió? Claro, bien, pero ¿Dónde estudia Gandhi? bueno, pero en la película se plantea ¿por qué se rebelan contra él? Porque que esto ya se ve, ya está el germen de la rebelión en el Tigre de Snapur. Porque quiere traer Occidente a este país. O sea, esto es una traición a lo que son los principios nuestros, ¿no? Pero si te fijas, él también quiere construir escuelas y construir hospitales y modernizar la ciudad. Y tampoco se entiende mucho porque él como buen arquitecto también esa dualidad se establece. Y a mí es donde más me interesa la película, cuando confronta el arriba y abajo, el oriente y el occidente, la modernidad frente a la tradición. Ahí es donde yo me encuentro más a gusto viendo una película, pues eso, que te traslada algo más que la pura forma. Y vuelvo a repetir que a mí me entretiene la película, no la pondría ni de lejos en mi top 50, pero a lo mejor en el 63. Pero bueno, pero claro. Usted es europeo y exagera sus cuidados con la gente Bueno, inferior. es que ella, fíjate, ella también es dual porque ella ha vivido en la India, viste como una india y danza como una india, pero en el fondo es occidental. Y ahí es donde pues, se produce también esa dualidad del arquitecto, ¿no? Claro, yo insisto y termino con esto. En esta película, ella de repente, cuando están, que los persiguen, etcétera, ya es que te confundes. Ella pide una cosa a la diosa y la diosa se la da y se la permite, ¿no? Y entonces dices, claro, eso no te lo puedes creer en una película normal, pero tú dices, es que esto no es una película normal, es un relato, es un cuento, es una aventura infantil. ¿Dónde qué se mete? Si es muy sencillo de contar, dice, a un hombre europeo, un arquitecto de prestigio, un marajá, de la India, con mucho dinero, quiere modernizar la gente que le está sirviendo y haciendo hospitales, no sé qué, y da la casualidad de que la mujer con la que él piensa casarse y que se ha enamorado porque ha visto que era una bailarina, que él tal, resulta que la bailarina y el tipo que ha enviado se enamoran. Joder, ¿y ahora qué pasa aquí? Esto ya estamos lo de siempre. ¿Quién se siente culpable? Se siente culpable de la bailarina por haberse enamorado y dejar al otro. Él, porque me han enviado para que haga una cosa y voy a quitarle a la mujer. Eso es puro freelance, o sea que eso no tiene duda. Ahora, ¿cómo está contado eso? Pues como si fuera un cuento, como un narrador que te llega y te dice, ya hemos comido todo, se ha hecho tranquilidad. Bueno, pues os voy a contar una vez en la India que tenía unos colores no verdosos como parece que siempre son la India, no, unos colores otoñales de crepúsculo. Llegó un arquitecto que era un hombre alemán, que tal, y empiezas a contarte ese cuento. ¿Cómo lo cuenta? Casi con planos fijos, con unas panorámicas, como dice Carlos, muy suaves, como muy cercanas, en donde él mismo dice, el tempo cinematográfico de esta película no tiene nada que ver con el tempo cinematográfico de los noir que yo he hecho, porque estoy defendiendo un tiempo distinto, donde no hay prisa, donde... El río, ¿no? Claro, el río. entonces dices, los ruedos de otra manera. Y claro, ¿cómo lo hubiera hecho todo lo de los leprosos? Lo hubiera partido con planos, los otros que van subiendo. No, aquí lo vas viendo como en una toma, como se aproximan. Ahí has comentado antes lo de Indiana Jones, por supuesto, pero fíjate que Spielberg, que no entenderíamos Indiana Jones y el Templo del Sol, es esta película, es el Tigre de Snapur, es el díptico, es realmente eso, pero fíjate que Spielberg... Y no es nada creíble lo que sucede si la vemos ahora de nuevo, es absolutamente delirante todo lo que pasa utiliza decorados, falsea mucho, pero mete un niño. Fíjate que es la única aventura de Indiana Jones en la que hay un niño, en la que va a la India y utiliza todo ese tipo de argumento para que entremos mucho más en esa imagen, ¿no? Pero esta película no usa un niño, pero yo creo que la línea es un poco esa misma, ¿no? Habláis del paralelismo y es verdad que existe, pero os voy a tratar de sorprender, no lo consigo. Estamos sorprendidos. Una de las escenas más divertidas que hay en Indiana Jones es cuando de repente aparece aquel moraco enorme, cuadrado, y él está ya cansado de luchar, sí. Y dices, ¿cómo sale de esta? Y de repente cuando prevés que va a haber una lucha encarnizada al final, saca una pistola y se lo carga de un balazo y entonces el cine se ríe porque es una salida inesperada. Y algo parecido pasa en el Tigre de Snapur. O sea, tú ves al tigre
él ha sido conducido al asunto. Dices, a ver, aquí una lucha terrible. Le pega un bajonazo con el sable, no hay ni lucha con el tigre salta, el tío le clava el puñal y se acabó la escena. Es una lanza. Bueno, bien, es decir, pero dices, tiene hasta humor. Y yo creo, fíjate, que nunca, es una teoría absolutamente personal, pero creo que Spielberg se inspiró en esa escena para hacerla del disparo y cargarse el muro. O sea, fíjate tú que un número de la revista Nosferatu, que es una revista extraordinaria, que hacían en San Sebastián, Friedland en América, y hablan de las dos etapas, no son dos, son tres. Hay un Friedland en Alemania, un Friedland en América y otro Friedland que vuelve otra vez a Alemania, en donde hace este díptico y donde vuelve a hacer su Mabuse. Es decir, que hay tres maneras de entender el cine y cada una son diferentes, no se parecen en nada. El Friedland de los Nibelungos no tiene nada que ver con Los Sobornados, que para mí es una de las grandes películas de él. ¿Y qué tiene que ver el director de Los Sobornados con El Tigre de Snapur? Absolutamente nada. Es de una riqueza enorme. Luego, un tipo que ha rodado esas películas, ¿cómo no vamos a pensar que cuando se ha planteado hacer este relato infantil, este cuento de hadas, estas 1001 noches, porque es como una página de las 1001 noches, como decía Noemí, no va a rodarlo de otra manera, ¿no? Ya sabe que él es cándido, todo lo que cuenta, y que es ingenuo, y cuando veamos ahora la segunda parte, todavía yo creo que abunda más en esa especie de... como para él es una nostalgia por un mundo perdido. Yo creo que él ha metido cosas de cuando él intentaba empezar a dirigir y quería haber dirigido esta película, y hay cosas que esos son muy difíciles de entender, ¿no? Pero seguro que hay un mundo perdido de él que ha tratado de recuperar aquí, y probablemente algunas de las escenas que nos parecen raras son historias que él tuvo con Thea von Harburg, esos momentos en donde la cámara se acerca y vemos a una mujer que está como encerrada en un lugar, porque están como encerrados también, y está lleno de aire, lleno de luz, pero están todos cautivos. Todo eso es muy difícil de rodar. Es una joya esta película. La metáfora de la jaula, ¿no? Ahí es claro, como es el plano de la jaula dorada, sí. Claro. Pero una vez más, también lo que pasa dentro de la jaula no lo descubres hasta que ves la tumba india. Bueno, a ver, dime el plano que más te gusta. A ver, si hay uno que te gusta. Sí, no, me gustan muchos, pero hay uno que me gusta más que ningún otro. No, me ha gustado porque hemos hecho polémica, que como siempre hacemos. Bueno, ya sabes que eso es estupendo. Eso está bien. Bueno, a ver, ¿con qué te quedarías? Yo me quedo con una escena que además sigo pensando que alguien me tiene que explicar cómo la hizo, porque es un plano fijo. Y no hay ni un solo movimiento de cámara y no hay ningún corte. Cuando llega el mago, mete a la asistenta de Sita en la cesta, le clava los sables, abre la cesta y primero ha desaparecido. Bueno, el chaval, y luego aparece muerta, muerta. Tampoco está muerta, pero eso lo descubrimos más tarde. Y digo, ¿cómo lo ha filmado? Y sin ser digital. Pero ¿cómo lo ha filmado? Es decir, es que, os fijáis, es un plano secuencia, es decir, no hay ningún corte que te permita, y en este momento sacar la cesta y luego vuelven a enfocar. No, es plano. Me quedé, sigo pasmado, es que no sé cómo lo hizo. Perdona. Es como cuando vas a un espectáculo de magia, claro, y dices, ¿cómo diablos lo ha hecho? Delante de ti, además, dices, pues, no he visto. Y bueno, es que yo creo que eso de la aventura del fakir es de los momentos más bonitos y que te tiene boquiabierto, pero en fin. A ver, tu plano. Yo más que con un plano me quedo con una conversación. Ah, muy bien. Y es cuando... Diálogo. Un diálogo. Es cuando Chandra, el Marajá, le dice a Walter que en vez de hospitales y colegios quiere que construya una tumba para la mujer a la que amó, para la mujer a la que ha perdido. Sí. Y el otro le dice, yo pensé que la Maharani había muerto hacía años. Y él dice... es que no es para ella. Vaya, pues lo siento, mis condolencias por la mujer que tanto amó. Y entonces él le dice, ¿y quién le dice que a la mujer a la que yo tanto amé me amaba a mí? Es más, ¿quién le dice que ha muerto? Y entonces el otro le dice, ¿pero está viva? Dice, lo estará. Para ser preciso, lo estará en cuanto la tumba esté lista. Bueno, me parece un diálogo maravilloso. A mí eso siempre me ha recordado lo del Taj Mahal, ¿no?
por qué se hizo. Dicen que fue una historia de amor de un tipo y murió la mujer y le dice que porque tiene algo que ver el toque del Taj Mahal, esas cosas como de tartas, que muchas de las construcciones son como eso que dices tú, los zapatos puntiagudos, todo eso. Hay un mundo fantástico. Bueno, dime tu momento. Bueno, aparte de, hemos comentado ya al final, ¿no? Ese duelo al sol con una rosa del desierto, ¿no? Claro. Intuyo que es lo que hay ahí, es quizá demasiado obvio. A mí me gusta mucho la escena del estanque, o ¿no? Que se hacen mirar ahí, ¿no? Y la imagen está invertida y de repente se rompe, ¿no? Hay una piedra seguramente, ¿no? Alguien le tira. Ese momento me parece, ¿no? Todo parece que puede ser muy bonito entre ellos, ¿no? Y algo se quiebra, ¿no? A mí ese momento me parece... Anticipa el drama. Yo elegiría ese yo estaba pensando ellos dos y de repente se asoman y los ves reflejados en el agua hasta que boom, se quiebra todo ese mundo maravilloso de ella, ¿no? Y luego, claro, el momento del baile, cuando ella está en la mano y la sensación que transmite esa diosa, ¿no? Esa diosa súper voluptuosa, ¿no? Es la diosa Parvati. Es Parvati, es la mujer de Shiva. Es la diosa del amor y de la fertilidad. Sí, hay esas cosas en la India, en esas cuevas. Acordaos de la última película de David Lean. ¿Cómo se llamaba la película? El viaje a la India. El viaje a la India. Hay también una cosa extraña de erotismo y de cuando la mujer aquella ve aquellas cosas en las piedras y esas figuras que piensa que es un tipo que la está acosando y que luego se ve que no es verdad. El Pasaj tu India. Hay algo... Claro, es de otra civilización, no tiene nada que ver con nosotros. Supongo que para una civilización como esa, lo del rocío y estas cosas que hacemos nosotros debe ser también muy extraño. Pero por eso la crítica se cargó a la película, porque no la entendieron, incluso los propios actores no querían hacerla, decían que eso estaba pasado ya de moda, que la India no era así. Claro, con la televisión y la gente ya que viajaba ya sabían que no era esa tierra de ensueño, que Fritz Lang tenía en la cabeza y que Thea tenía en la cabeza, porque esto es un proyecto. Thea murió en el 54, o sea, murió poco antes no llegó a verla. Pero era lo que tú decías antes, José, era el proyecto de los dos, y el poder volver a hacerla en el 1960 fue para Fritz Lang como cerrar el círculo del destino del que él siempre hablaba, ¿verdad? Thea murió saliendo del cine de ver Las tres luces. Fíjate, curioso, salió del cine, por lo visto resbaló y se rompió al principio la cadera o algo de eso. La internaron y murió enseguida, en un par de días. Pero qué curioso de ver la película que ella había escrito y con Fritz Lang y que había dirigido, en una reposición que hubo de la película, ¿no? Ahí murió Thea von Harburg, que es una mujer que ha escrito verdaderas maravillas. Bueno, toda la época de Fritz Lang, la primera es ella. Una mujer extraordinaria que no ha tenido más fama de la que tiene porque fue nazi. Claro, claro. Pero que lo que tú decías, escritora, guionista, actriz... Bueno, hay algún rasgo de ese racismo, de alguna manera aparece también, está como larvado en esta película y se nota que ahí está la mano de Thea von Harburg. Yo supongo que suavizarían algunas cosas porque hay mucha distancia temporal entre el momento en que se escribe el guión, ya no la novela, y el momento en que se lleva, en el que Fritz Lang hace su versión, porque había versiones anteriores y me imagino que durante todo ese tiempo pues también de alguna forma él habrá hecho alguna adaptación, pero está claro que hay algo que, como decía Carlos hace un momento, ahora mismo sería políticamente incorrecto, o sea, no se podría plasmar, ¿no? Tal como se hizo. Seguro. Bueno, no, y esta película no se haría ahora. Bueno, se podría hacer una miniserie, pero con mucho sexo la harían. No, digo, una miniserie. Bueno, una miniserie, una serie de 20 capítulos, porque claro, depende cómo lo quieras la hacer. historia de la chica y la India y todo eso, pero bueno. De todas maneras, bueno, ya hablarán de ello en La tumba india, pero la escena del baile con la cobra, más sensual que eso. De hecho, en la versión americana la eliminaron. ¿No está? Mucho más que la del baile de esta. Los bailes son un crescendo, ¿no? Sí, sí. De sensualidad, digamos, ¿no? Desde el que dices tú, que es el ensayo, luego el otro, el que... Es lógico que se enamorara el Marajá cuando vio a esta chica. ¿En dónde estaría? Pues en algún sitio de la India. La vieron.